Buenos días a todos, espero estén muy bien. Les damos la bienvenida a la charla Medidas laborales y migratorias como efecto del COVID-19 en Colombia. En esta oportunidad contaremos con la participación especial de María Fernanda Orozco, quien es abogada especialista con manejo de personal y con experiencia en Derecho Laboral y Migratorio de la empresa afiliada Mont Colombia. Y los puntos importantes que tocará durante esta charla María Fernanda serán sobre las opciones del empleador para enfrentar la crisis laboral, beneficios y alivios a la nómina y medidas a nivel Cancillería y Migración Colombia. Antes de darle la palabra a María Fernanda, les quiero pedir a todos por favor mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas y en caso de que tengan algún comentario o inquietud la hagan a través del chat. Bienvenida María Fernanda, ¿cómo estás? María Fernanda. ¿Me confirman por favor si me escuchan bien? Sí, Dani, yo te estoy escuchando perfecto. Vale, gracias. Démosle un momento, María Fernanda. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, María Fernanda, perfecto. Ay, disculpe. No te preocupes. Problemas técnicos todavía con el tema del internet y todo el sistema de las IT. No te preocupes. Están, Muchísimas gracias por estar acá. gracias a ustedes. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, buenas tardes, buenos días a todos, a los presentes. El día de hoy, pues, como lo dijo Daniela, vamos a hablar un poco sobre aquellas medidas o lineamientos que el gobierno nacional colombiano nos ha recordado que existen, que están tipificados en la norma laboral, pero que nos está haciendo un recorderis en estos momentos el aislamiento que estamos presentando, pues debido a la pandemia a nivel mundial por el COVID-19. Entonces, digamos que el gobierno nacional en sus facultades que le otorga la Constitución Política de Colombia ha decretado varios decretos legislativos, valga la redundancia, para todas las medidas en este estado de emergencia económica, social y ecológica que el gobierno ha decretado. Entonces, digamos que el primer decreto que señaló o que decretó el gobierno fue el 417, en marzo 17 de este año, en donde allí declara el estado de emergencia, como lo señalé, económica, social y ecológica en todo el territorio colombiano. Así ha venido también el gobierno decretándolos en la medida en que se ha venido propagando todo el tema del COVID-19. Entonces, digamos que como lo señalo en mi presentación, se ha desarrollado el decreto 457, en donde extiende el aislamiento obligatorio en toda la población colombiana hasta el 13 de abril del 2020. Sin embargo, dentro de este decreto señala 34 excepciones en las cuales pues, varios sectores de Colombia, sectores económicos, sectores de la población, han podido seguir desarrollando sus actividades. Pues dentro de estas excepciones, pues hemos tenido todo el tema de salud, los médicos, los enfermeros, los radiólogos, todos ellos han venido siguiendo prestando los servicios, todas aquellas empresas que prestan servicios de servicios domiciliarios, aquellas personas
que en familia, una sola persona por familia puede salir a hacer mercado, comprar a droguerías, temas esenciales. Así también ha decretado, como lo señalo, decreto 531, el 593, el 636, 637, que este 637 es donde declara nuevamente el estado de emergencia económica, social y ecológica hasta el 6 de junio de este año. Sin embargo, mediante el decreto 749, extiende el aislamiento hasta el 1 de julio. Y ahora lo que han dicho las noticias y el mismo presidente de Colombia es que el aislamiento obligatorio va hasta el 31 de agosto. Entonces, digamos que estamos a la espera de otro nuevo decreto. Ahora bien, entrando ya a esos lineamientos o a esas medidas laborales que tenemos en Colombia, ya tipificados como lo señalé, pero que el gobierno nos está dando luz verde o nos está recordando cada uno de ellos para evitar el desempleo y sobre todo para, obviamente, cuidar el empleo tanto al empleador como a los trabajadores y obviamente evitar que la economía vaya decayendo. Entonces, digamos que en Colombia nuestro ministro de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, quien es la cabeza en materia de regulación de estas relaciones, ha venido desde que estamos en aislamiento, ha venido desarrollando y pidiendo varias circulares en las cuales todas hacen referencia, digamos, a esa prevención, ¿sí? Cómo prevenir, cómo cuidar el empleo y evitar la propagación del virus. Entonces, en la mañana de hoy me voy a centrar un poco en la circular 21, en la circular 33 y en la circular 41 que salió la semana pasada, que lo expidió, como ya lo mencioné, el Ministerio de Trabajo. Entonces, digamos que los mecanismos laborales que ya están dentro de la norma laboral y que nos recuerda el gobierno, donde nos exponen a consideración estos mecanismos o lineamientos, como le llamamos, para recordarnos que el trabajo, como lo indica nuestra Constitución Política de Colombia, es un derecho y una obligación social que goza además de varias modalidades dentro de esta protección, ¿ya? Entonces, dentro de estos mecanismos, contamos primero con el derecho al trabajo en casa o desde casa, ¿sí? Que en estos tiempos de pandemia es uno de los mecanismos que más se han utilizado y que ha permitido el desarrollo de las actividades de los trabajadores, ¿sí? Entonces, es una medida en la cual deben de estar de acuerdo ambas partes, es decir, patrono o empleador y trabajador, por tratarse, obviamente, de una situación que es ocasional, que haya sido temporal y excepcional por la pandemia, por la situación que estamos atravesando en el país y en todo el mundo. Entonces, digamos que esta modalidad de trabajo en casa o desde casa es diferente a la modalidad del teletrabajo, ¿sí? O sea, cuando yo hago mi trabajo en casa o desde casa, es lo que yo hacía en la oficina, en mi sitio de trabajo, pero ahora desde casa, ¿sí? ¿Y esto qué hace? Esto evita el desplazamiento del trabajador, de las personas, a los sitios de trabajo y pues obviamente vamos a tener menos conglomeración tanto en medios de transporte público, para evitar obviamente que se propague el virus. Ahora bien, la otra medida que nos señala y que es una medida que tenemos reglada en Colombia desde el año 2008,
toda vez que la ley 1221 es por medio del cual se reglamenta el tema del teletrabajo, ¿ya? Entonces el teletrabajo es la modalidad de trabajo, valga la redundancia, que se fundamenta exclusivamente en el uso de las tecnologías, como la tecnología que estamos usando ahora mismo, mediante el celular, datos en la nube, ¿sí? Siempre se centra o se fundamenta en el uso de las tecnologías, ¿sí? Entonces, como lo señalé, está arreglado dentro de la ley 1221 del 2018 y a diferencia, por ejemplo, de un país vecino, Chile, el teletrabajo fue reglado hasta el pasado 1 de abril de este año, ¿ya? Entonces, una medida que apenas está tomando auge, por decirlo de alguna manera, en Santiago, en Chile, mediante la ley 21.220 de este año. Y a diferencia de Colombia, en Chile yo tengo que registrar este contrato de trabajo con la modalidad de teletrabajo, ¿ya? Sea que se inicie con esta modalidad o sea que ya haya una relación, un contrato de trabajo a término fijo, a término indefinido, dependiendo el contrato de trabajo que se haya suscrito, y luego yo paso a la modalidad de teletrabajo. Obviamente siempre se tiene que hacer mediante un otro sí o una adenda o un anexo al contrato inicial, si ya teníamos contrato inicial, ¿ya? Entonces, digamos que ¿qué debe tener este contrato de trabajo con la modalidad de teletrabajo? ¿O qué debe tener ese anexo si ya existía un contrato de trabajo? Pues la norma nos señala que como mínimo, obviamente se deben de identificar las partes involucradas, se debe especificar la dirección o el lugar de trabajo donde va el teletrabajador a realizar sus actividades. ¿Por qué se debe de identificar el lugar donde él va a prestar, sea su casa o sea otro domicilio? ¿Por qué? Porque va amarrado al tema de la ARL, de la Administradora de Riesgos Laborales, y sobre todo al sistema de seguridad de gestión en el trabajo. Ya esto va de la mano encaminado ¿a qué? Va encaminado a que el empleador, como en cualquier contrato laboral, debe velar por la salud del trabajador. Entonces, en la medida en que se va a prestar el trabajo desde casa o desde el domicilio que el teletrabajador en este caso haya señalado, el empleador junto con la ARL, ¿sí?, debe velar y debe cerciorarse de que el sitio de trabajo esté en óptimas condiciones para trabajar. Pues, ¿para qué? Para evitar que haya enfermedades laborales, para evitar que haya algún accidente laboral, ¿sí? Entonces, es muy importante que dentro del contrato de teletrabajo o el anexo de teletrabajo esté señalado el sitio donde se va a prestar el servicio. También es importante señalar las funciones que va a realizar el teletrabajador, ¿sí? Entonces, si es un anexo de teletrabajo, pues sí va a cumplir las mismas funciones que ya tenía en el contrato inicial, o si va a desarrollar otras actividades. Es muy importante dejar específico todos y cada una de las condiciones de esta nueva modalidad. Asimismo, es importante indicar dentro del anexo o dentro del contrato de teletrabajo lo que se va a reconocer, los gastos, los costos. Es decir, se le va a entregar un bono al teletrabajador, no sé, de 150,000 pesos para el tema de internet en su casa, se le va a entregar silla ergonómica, se le va a entregar un escritorio, se le va a entregar, no sé, 100,000 pesos colombianos para el tema de impresión, de papelería. Sí, todo esto es importante señalarlo dentro del acuerdo o dentro del anexo de teletrabajo.
¿ya? Ahora, el gobierno ha insistido mucho en que tanto el trabajo en casa como el teletrabajo, ellos insisten en que se debe seguir haciendo en la medida en que el desarrollo o la operación de la empresa se preste, ¿ya? Entonces, digamos que estos dos puntos que hemos tratado, tanto el trabajo desde casa como el teletrabajo, pues ya lo dijimos, son diferentes y son medidas que se están implementando muy bien en Colombia y que gracias a Dios pues vamos adelantando y vamos saliendo de esto que estamos atravesando. Otra medida o mecanismo o lineamiento que nos entrega nuestra legislación laboral colombiana es las vacaciones. Entonces, digamos que muchas empresas han optado por este mecanismo. Acá en Colombia, para yo otorgarle, o cuando nace más bien el derecho a que el trabajador tenga para poder disfrutar de sus vacaciones. Acá en Colombia, el derecho a un descanso remunerado por 15 días hábiles consecutivos, una vez el trabajador cumpla un año de servicio en la compañía. Es decir, yo cumplo el año de servicio, prestando mis servicios para el cual fue contratado, ya tengo derecho a tener 15 días hábiles consecutivos para yo disfrutar de mis vacaciones. Entonces, esta medida la ha tomado varios empresarios, va de la mano con la norma y que se ha prestado mucho. Y también, además nos dice la norma que yo puedo entregar vacaciones anticipadas, ¿sí? Pues obviamente como su nombre lo indica, son anticipadas, son antes de cumplir mi año de servicio, que es lo que genera el disfrute de las vacaciones. Ahora, ha sido muy discutido, pues porque no está arreglado, no está en la norma, ¿cuántos periodos puedo yo anticipar de vacaciones? ¿Ya? Entonces, no está arreglado, entonces, como les digo, ya es un tema, del empresario, de la empresa, de lo que decida. Normalmente, y lo que siempre aconsejamos es que no sea más de un periodo de vacaciones, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque al momento, Dios no lo permita, se le da anticipadamente el periodo de vacaciones y al mes, por X o Y motivo, hay desvinculación o renuncia de este trabajador, pues obviamente muchas veces no le alcanza lo del finiquito o la liquidación de sus salarios o prestaciones sociales para hacer como la compensación de esas vacaciones. Entonces, por eso siempre se recomienda que no sea de manera anticipada más de un periodo. Ahora, en este momento, para el tema que estamos atravesando de la pandemia, el empleador puede notificar al trabajador de que va a entregarle vacaciones, sean anticipadas o las anuales, con un día de anticipación. Normalmente la norma nos señala que debe ser con 15 días mínimo de anticipación, pues para que el trabajador se organice, planee lo que pues vaya a hacer durante estos días de vacaciones. Pero por las circunstancias nos permiten notificarle al trabajador con un día de que va a entrar a vacaciones, sean las anuales o las anticipadas. También contamos con las licencias remuneradas sin prestación del servicio. ¿Esto qué hace referencia? Esto hace referencia más que todo a cuando existe calamidad doméstica. Y nos vamos a la norma y miramos qué es calamidad doméstica y pues no la encontramos. Sin embargo, las altas cortes han venido pronunciándose al respecto y lo que nos señala de calamidad doméstica es que es un suceso, son hechos familiares que aqueja al trabajador y que por la gravedad de este suceso o este hecho, el trabajador se ve afectado a desarrollar o a prestar el servicio para el que fue contratado. Entonces, digamos que muchas veces
nos encontramos con que en el apartamento del trabajador donde vive, no sé, se le reventó, se le partió un tubo y se inundó, pues obviamente no va a poder ir hasta las oficinas a prestar el servicio. Entonces llama, notifica al empleador señalando que tiene esa situación y que por ende no puede asistir a sus labores. También hemos tenido casos en que el trabajador vive con los papás o con alguien que depende económicamente de él y se encuentra hospitalizado y pues por ende tiene que estar acompañando a esa persona en el hospital. O puede que, no sé, un cortocircuito en su casa, o sea, varios hechos o situaciones en que se ve afectado el trabajador y no puede ir a prestar el servicio para el que fue contratado. Esto hace referencia a las licencias remuneradas sin que se preste el servicio. Ahora, la jornada laboral flexible. Este es otro tema que se está tratando mucho y que se han venido también, discutiendo los expertos laboralistas. Acá en Colombia, la jornada máxima laboral es de hasta 48 horas semanales, ¿sí? Este puede ser repartido de manera variable durante de acuerdo a la operación de cada empresa. Es decir, hay empresas que trabajan de lunes a viernes, hay empresas que trabajan de lunes a sábado mediodía, ¿sí? Entonces, que cumplan hasta, no que sea obligatorio que sean las 48 horas, sino hasta 48 horas a la semana. Entonces, digamos que por ello, esta situación, el empleador puede modificar la jornada laboral o puede hacer turnos, ¿sí? Para evitar la conglomeración, como lo señalé más arriba, para evitar la conglomeración tanto en el sitio de trabajo, en las oficinas, como en tema de transporte masivo, transporte público más que todo. Por ejemplo, acá en Bogotá, que tenemos el Transmilenio como el Transantiago, la capacidad que decretó la alcaldía acá en Bogotá dice que no puede sobrepasar el 35%, ¿sí? En estos momentos, estuve escuchando ayer noticias, señalaba de que ya estamos al borde de cumplir ese porcentaje. Entonces, lo que dice la alcaldía y varios municipios, y está también reglado, es que pueden existir diferentes horarios de trabajo. Entonces, digamos que, por ejemplo, cuando se reactivó el sector de la manufactura y el sector de la construcción, para ello se señalaron horarios diferentes, es decir, que entraban a las 10 de la mañana y salían a las 12 de la noche, o sea, en ese rango podían realizar los turnos. ¿Para qué? Para evitar la conglomeración, las horas pico, como le llamamos, en Transmilenio, en todo el sector público y obviamente en los sitios de trabajo. Entonces, digamos que es una medida que ha tomado fuerza para el cambio de los turnos y para el cambio de las jornadas laborales. Ahora bien, con esto de lo de los turnos, el cambio de la jornada, es importante mencionar que todas las empresas que han venido reactivándose en su operación, obviamente deben de cumplir con todo lo del protocolo perdón, de bioseguridad que se está manejando en los diferentes sectores y en cada ciudad o cada municipio de Colombia. Y en cuanto al salario sin prestación de servicios, esta es una medida que también está arreglada en nuestra norma laboral, pero digamos que en estos tiempos por el que estamos atravesando como que no es el más conveniente, pues por el tema de flujo de caja de cada una de las empresas. Sin embargo, el gobierno no les recuerda
oigan, también tenemos este mecanismo, si lo pueden tomar. Eso es dependiendo el empleador, dependiendo la situación de cada una de las empresas. Hay que dejar eso muy específico. Entonces, digamos que por disposición del empleador, esto es una medida, un mecanismo que se puede tomar de manera unilateral por parte del empleador. Es una manera voluntaria y generosa, ¿sí?, que podrá determinar la posibilidad de que el empleador le pague al trabajador su salario sin que vaya a prestar el servicio para el que fue contratado. Entonces, digamos que nuestro artículo 140 del Código Sustantivo de Trabajo nos dice, y lo cito, durante la vigencia del contrato el trabajador tiene derecho a percibir el salario aún cuando no haya prestación del servicio por disposición o culpa del empleador. Entonces, digamos que esta medida, como ya se los dije, por flujo de caja, es de las que pocas se han usado, sin embargo, se puede utilizar y no hay ningún inconveniente. Ahora bien, todos estos mecanismos, lineamientos lineamientos, reglas, mecanismos que nos encontramos en nuestra normatividad laboral, no exoneran, ojo, no exoneran al empleador al pago de salarios, ni al pago de los aportes al sistema de seguridad social que se compone de salud, del administrador de riesgos laborales y de pensión. Y todas aquellas obligaciones que se deriven de la relación laboral que estén pactadas. Es importante tener presente que no se pueden dejar de pagar. Además de las medidas que señalamos y que el gobierno nos ha venido recordando mediante las circulares expedidas por el Ministerio de Trabajo, nuestra legislación laboral también tiene estas 2 o 3 medidas que es de suma importancia también por el tema que estamos atravesando, pero que es más dispendioso, por decirlo de alguna manera, o más cuidadoso en el sentido de estudiarlas, y es dependiendo la situación de cada empresario, de cada trabajador, de cada operación. Cada operación o cada actividad se debe estudiar a fondo para poder tomar decisiones al respecto. Entonces, señalamos la revisión de contratos o convenciones colectivas en las empresas que se tengan las convenciones colectivas. Dice, todo contrato de trabajo y convenciones colectivas son revisables cuando quiera que sobrevengan imprevisiones o graves alteraciones en la normalidad económica. En este caso, pues la estamos atravesando y puede pasar de que, ojo, es de mutuo acuerdo entre empleador y trabajador. No se puede tomar una decisión de manera unilateral para revisar contratos y hacerle modificaciones. Siempre tiene que estar en acuerdo las 2 partes vinculadas, empleador y trabajador. ¿Sí? Entonces, digamos, puedo yo hacer revisión del contrato, de la convención, ¿sí? A ver qué puedo llegar de mutuo acuerdo con el trabajador, sobre todo, como lo señalé anteriormente, el horario de trabajo, las jornadas que se puedan aplicar, ¿sí? Si va a haber disminución de salario, que se puede llegar a hacer de manera temporal. Ahora, algo muy importante, los beneficios extralegales o extrasalariales que el empleador le otorga al trabajador para apoyar y que pueda desarrollar las actividades para las cuales fue contratado. Normalmente se acuerdan beneficios extralegales como bono de rodamiento, bono de medicina prepagada o complementaria. Se le entrega también bono por alimentación. Tenemos clientes que entregan bonos para gimnasio, para estacionamiento, ¿sí? Diferentes tipos de beneficios que le entregan al trabajador, y entonces, digamos, en este momento se puede hacer revisión de ello
y disminuir, por ejemplo, en el tema del bono del rodamiento. Pues obviamente el trabajador no está necesitando desplazarse de un lugar a otro para prestar el servicio, entonces es viable que ese bono se elimine o se disminuya, ¿ya? Entonces es importante que sea de mutuo acuerdo entre las partes la revisión y la modificación que se vayan a hacer al contrato de trabajo. También contamos con otra figura que es la suspensión del contrato. La suspensión del contrato se puede dar por varias causas. Tenemos la causa de fuerza mayor o caso fortuito. Sin embargo, esta causa, el Ministerio de Trabajo y el gobierno siempre ha mencionado que no se puede tomar no se puede tomar la pandemia o el COVID-19 como causa de fuerza mayor para la prestación del servicio, ¿ya? También se puede dar o suspender el contrato de trabajo por actividades temporales que vayan hasta los 120 días, pero esto por razones técnicas o económicas o razones ajenas a la voluntad del empleador, ¿ya? Entonces, digamos que tanto la causa de fuerza mayor como la de suspender actividades de la empresa hasta por 120 días, yo tengo el deber de notificarle al Ministerio de Trabajo y acreditarlo a un juez laboral porque la fuerza mayor, ¿sí? Y en temas de suspensión de los 120 días, sean por razones técnicas o razones económicas o ajenas a la voluntad del empleador, también lo tengo que demostrar, tengo que justificar, y sobre todo lo que el Ministerio de Trabajo más supervisa es el tema de las razones técnicas, ¿sí? De si ha dejado de percibir ingresos, si se ha disminuido. Todo eso es muy, muy importante sustentarlo ante el Ministerio de Trabajo. Asimismo, tenemos las licencias no remuneradas. Las licencias no remuneradas, como su nombre lo indica, pues son espacios o no son vacaciones, son ¿sí? espacios que tiene el trabajador y que no son remuneradas, no percibe salario, ¿sí? Y es muy importante esta figura, ¿por qué? Porque debe ser de mutuo acuerdo, como siempre nosotros indicamos, es mejor un mutuo acuerdo que un mal pleito, ¿sí? Entonces, digamos que siempre las partes involucradas, empleador, empresario y trabajador, estén de mutuo acuerdo, estén de acuerdo, hay acuerdo de voluntades para suscribir las licencias no remuneradas. ¿Por qué? Porque no es una decisión unilateral por parte del empleador. Ay, no, firme porque no tengo cómo pagarle, entonces se va de licencia no remunerada, ¿sí? Muchas veces sucede eso, pero es importante que siempre estén de acuerdo las partes. No se puede imponer al trabajador que tome una licencia no remunerada. Ahora, a nivel, el ministerio, dentro de sus estadísticas y dentro de esa facultad que tiene de vigilar, de controlar todos los derechos, tanto de la empresa como del trabajador, señala que hay más de 2.500 investigaciones que están realizando en lo que tiene que ver con los despidos por fuerza mayor, en los que han señalado que es producto del COVID, y señalan que de esas 2.500 investigaciones, solo por suspensión de trabajo ocasionadas por fuerza mayor hay 600. También tenemos dentro de esas investigaciones, de esas 2.500 investigaciones que está adelantando el ministerio, también tienen que ver con violaciones a los derechos laborales. Hay muchas veces que el empleador, el empresario, no paga los derechos a que tiene lugar el trabajador por el solo hecho de ser trabajador. Esos derechos ciertos son irrenunciables, indiscutibles.
también por las licencias no remuneradas. ¿Por qué? Porque se han presentado quejas de que las licencias no remuneradas que están tomando en estos tiempos han sido impuestas por el empleador. Entonces, digamos que, como ya lo mencioné, debe ser un acuerdo de voluntades. Y también por la suspensión de actividades hasta por 120 días. Como lo señalé, tienen que sustentarse el por qué, las razones técnicas, las razones económicas, cuáles son esas razones ajenas a que le dio lugar o pie a que el empleador suspenda. ¿Sí? Entonces, digamos que es importante tener presente eso, de que el gobierno está investigando y está mirando, controlando, vigilando cada uno de estos mecanismos que se está tomando a nivel de empresa contra los trabajadores. Es importante mirar las consecuencias que trae tanto la revisión del contrato, la suspensión de los contratos y el tema de las licencias. Entonces, digamos que durante la suspensión del contrato no hay obligación a pago del sistema de seguridad social en su totalidad. Es decir, solo se pagará salud sobre un 8.5% y pensión. No se va a pagar, digamos, los otros ítems por el que está compuesto los aportes al sistema de seguridad social. Asimismo, durante la suspensión del contrato, no hay obligación, en esto sí, no hay obligación de parte del empleador ni de la empresa a pagar salario, obviamente, y el tiempo de la suspensión no suma. No se computa ni para vacaciones ni para la cesantía. Recordemos que las vacaciones y cesantías hacen parte de las prestaciones sociales a que tiene derecho el trabajador. Y tampoco hay obligación al pago de la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales, ni para fiscales. Ahora sí, entremos, digamos, como que a lo que más nos interesa, por decirlo de alguna manera, que son aquellos alivios que el gobierno nacional ha entregado tanto a empleadores, a las empresas, como a los trabajadores, alivios y beneficios de nómina, hemos denominado. Entonces, digamos que como el primero beneficio que expide el gobierno nacional, que es mediante el decreto 558, nos dice el gobierno nacional que mediante este decreto, que está implementado como todos los decretos, como medida para disminuir la carga laboral de los empleadores y trabajadores para ambas partes, para asegurar el empleo en atención a la afectación que nos está generando todo el tema del COVID-19, por el tema de lo de la pandemia. Entonces, digamos que este decreto 558 ha sido expedido para adoptar medidas en el ámbito del Sistema General de Pensiones. Esto es un alivio a nivel de pensiones para brindar mayor liquidez tanto a los empleadores y trabajadores dependientes e independientes, ¿sí? A los trabajadores que están mediante contrato de trabajo y los que están, digamos, por boleta o prestación de servicios. Entonces, ¿quiénes son los beneficiados de este alivio a la nómina, de este subsidio, de este beneficio a nivel de pensión? Pues digamos, todos aquellos afiliados al Sistema General de Seguridad Social de Pensión, ¿sí? Todos los que estemos afiliados, disculpe. Los empleadores del sector público y del sector privado, y los trabajadores. Entonces, digamos que antes de este beneficio se pagaba al sistema de seguridad de pensiones, o el aporte que se hacía era de un 16%. Con este decreto, el 558, el gobierno lo que dice es no. Del 16% se va a pagar solo el 3% de eso, ¿sí? Entonces, digamos que este alivio solo cubre para los meses de abril y los meses de mayo.
y no afecta al tema de las semanas cotizadas. Es un tema bastante interesante y que, como dicen los expertos laborales, es que va a ser el litigio laboral de aquí en adelante, sobre todo por el tema de las semanas de estos 2 meses. No afecta, pero digamos que como todo es sustentable. Entonces digamos que es el primer alivio que de verdad alivió durante el mes de abril y mayo el pago a pensiones tanto de los trabajadores como los empleadores. ¿Por qué? Porque durante tanto mayo como junio, pues los trabajadores recibieron un poquito más de lo que normalmente reciben en su salario. Posterior al decreto 558, el tema de alivio pensional, el gobierno expide el decreto legislativo el 639, el 677. Este 677 modifica al 639 y la semana pasada expidió el 815. Estos tres hacen referencia a el programa, ¿sí?, del empleo formal. Entonces, es un apoyo al empleo formal. Entonces, digamos, ¿quiénes son los beneficiarios de este apoyo? Entonces, el gobierno inicialmente había señalado que solo las empresas jurídicas, que lo señalaba en su decreto 639. Semana posterior, expidió el decreto 677, donde modifica el decreto 639. Entonces ya nos señala es que los beneficiarios a este apoyo del empleo formal son empresas jurídicas, personas naturales, uniones temporales, consorcios y entidades sin ánimos de lucro. ¿Ya? Ahora, todas estos beneficiarios tienen que tener, además de que se hayan constituido antes del 1 de enero del 2020, que por lo menos hayan renovado su matrícula mercantil del 2019, que tengan cuenta bancaria y, sobre todo, sustento de que haya sufrido disminución del 20% o más de sus ingresos. Entonces, cumpliendo estos requisitos más los que vamos a ir viendo, las empresas pueden solicitar y que ya los han solicitado porque ya ha sido el primer pago de este beneficio. Entonces, para que la empresa pueda sustentar y que sus ingresos han disminuido en un 20% o más, pueden tomar dos alternativas. Entonces, el gobierno nos señala que pueden realizar comprobando los ingresos del mes inmediatamente anterior al de la solicitud del aporte con los ingresos del mismo mes del año anterior. ¿Sí? Eso es, digamos, es una forma de sustentar los ingresos, la disminución de los ingresos. O se puede ir por comprobando los ingresos del mes inmediatamente anterior al de la solicitud con el promedio aritmético de ingresos de enero y febrero del año 2020. Entonces, digamos que dentro de la presentación de los documentos que se hacen para solicitar el apoyo, debemos señalar cuál de las dos alternativas o métodos se tomaron para poder determinar y comprobar la disminución de los ingresos. Ahora bien, ¿para qué trabajadores pueden ser beneficiarios de este apoyo? Entonces, digamos que todos los empleados que tengan contrato de trabajo vigente, que estén activos, aunque tengan disminución de salario, tienen un contrato vigente. Que estén de vacaciones o licencias médicas, también tienen contrato vigente, pero por ejemplo, los de licencia no remunerada o los de suspensión del contrato, esos dicen que no pueden ser sumados para este apoyo.
¿Por qué? Pues porque dentro de la planilla o del reporte que se hace mensual, se hace la salvedad en la nómina de la novedad que sufre durante el mes o los meses el trabajador. La norma menciona también, o el decreto nos señala que este apoyo va a tener una vigencia por los meses de mayo, que como ya lo señalé, ya desde la semana pasada ya se están viendo retribuido ese apoyo a las empresas que lo han solicitado para el mes de junio, para el mes de julio. ¿Sí? Eso no lo señalaba el decreto 677, pero como lo señalé la semana pasada, se expidió el decreto 815, en donde amplía ese apoyo al empleo formal hasta agosto de este año. Entonces es importante tener en cuenta que ya no son por 3 meses, sino por 4 meses el apoyo al empleo formal. En cuanto al número de empleados, porque normalmente dicen cuántos empleados puedo señalar o puedo indicar en mi solicitud para el apoyo. Entonces lo que nos dice el decreto es que corresponde al número de trabajadores reportados en la planilla de liquidación del mes inmediatamente anterior. ¿Sí? Entonces, digamos, cuando yo pedí o solicité el apoyo de mayo, tenía que presentar todos los trabajadores reportados con contrato de trabajo activo vigente en la planilla. Entonces, digamos que esos reportados son los a los que yo puedo solicitar el apoyo o el beneficio. Y la cuantía de este apoyo señala que es el 40% del salario mínimo. Entonces, digamos que el valor del apoyo por trabajador es de 351.000 pesos colombianos. Y siempre nos preguntamos, bueno, ¿dónde debo de presentar la documentación? Pues la documentación se presenta ante la entidad bancaria, donde cada empresa, cada compañía tiene sus cuentas. ¿Sí? Entonces, digamos, yo tengo cuenta, no sé, en Bancolombia, tengo cuenta en BBVA, entonces en cada una de estas entidades bancarias yo presento la solicitud del mes correspondiente para el apoyo. ¿Y cuáles son esos documentos que yo debo presentar? Pues acá les enlisto, hay un formulario estandarizado que diseñó Ministerio de Hacienda y la Unidad de Gestión para Pensiones y para Fiscales, que es la UGPP en Colombia, que esta UGPP es la encargada para vigilar, controlar, inspeccionar y dar como el ok de los documentos presentados para el apoyo, la solicitud del apoyo, y que da el ok que señala si cumplen o no cumplen con los requisitos. Entonces, digamos que se debe diligenciar y firmar por el representante legal de la compañía el formulario que le llaman estandarizado. Lo encuentran en cada uno de sus bancos. Debe anexarse una certificación firmada por representante legal, gerente o por el contador público, o si la empresa tiene la figura de revisor fiscal, pues por el revisor fiscal, o si es persona natural, pues por la persona natural, donde indiquen, certifiquen, uno, cuál es el método utilizado para poder señalar la disminución de sus ingresos al 20% o más de ellos. Debe de indicar también en esa certificación el número de trabajadores o empleados por los cuales está solicitando el apoyo, ¿sí? Y asimismo indicar que una vez reciba el apoyo, durante los 5 días siguientes hábiles a recibir el apoyo, yo lo voy a implementar para lo que lo solicité y para el fin de este programa de apoyo, apoyo al empleo formal, que es para pago de nómina, ¿sí?
Asimismo, debo de adjuntar o anexar a la solicitud certificado de existencia y representación legal, que es el equivalente al conservador de bienes en Chile, pues para poder cerciorarse de que la empresa esté, uno, activa, dos, que se haya constituido antes del 1 de enero de este año y que tenga su matrícula mercantil renovada al menos el 2019. Y además, el RUT, el Registro Único Tributario, que también debe ser anexado a esta solicitud y presentarla al banco, donde cada empresa tenga su cuenta bancaria. Ahora bien, muchas veces, y como echa la norma, echa la trampa, como dicen popularmente, ¿cuándo o en qué ocasiones puedo yo restituirle al Estado? Pues porque obviamente son dineros estatales que están apoyando en esta emergencia o en este aislamiento, en esta situación de pandemia. Entonces, yo no me puedo quedar con aportes estatales si no los utilizo o si los empleo para el fin que no es. Entonces, digamos que la norma, también el decreto nos señala que habiendo recibido el aporte, se evidencie que al momento de la postulación no cumplía con los requisitos establecidos, yo debo de hacer devolución de este aporte estatal. Si se comprueba que existió falsedad en los documentos presentados para acreditar los requisitos, también debo hacer la devolución. Si el beneficiario se haya comprometido al pago de salarios para lo que es este apoyo y no haya cumplido con dicho compromiso, lo haya tomado para otras obligaciones o sencillamente no lo utilizó y lo tiene, digamos, estacionado en su cuenta. Entonces, digamos que todas estas causales yo debo de entregar o devolver estos dineros estatales. Ahora, hay que tener en cuenta que si se evidencian estas causales, existen responsabilidades penales, fiscales y disciplinarias para los representantes legales de cada compañía. Entonces es importante tener presente eso. Pues si yo voy a solicitar el apoyo es porque lo necesito, cumplo con los requisitos y para eso voy a implementarlo, para el pago de nómina. En cuanto, también tenemos otros beneficios, además del beneficio para el empleo formal. También en este mes, el 4 de junio, se expidieron 2 decretos con otros beneficios o alivios para la nómina, tanto para el trabajador como para el empleador. Entonces, el decreto 770 nos trae unos alivios muy buenos, importantes, y que también están implementándose, solicitándose. Entonces, digamos que el primer punto que decreta son medidas alternativas en la jornada laboral de cada empresa. Como siempre lo he manifestado, son alternativas, mecanismos que deben ser de común acuerdo entre trabajador y empleador. Siempre debe de haber acuerdo de voluntades, no imponerlo, ¿ya? Pues porque entendemos que para la operación vamos a necesitar del trabajador, así como el trabajador va a necesitar del empleador. Entonces, digamos que va todo de la mano, va engranado, trabajando en conjunto. Entonces, es bueno que siempre todo sea de común acuerdo. Entonces, digamos que en el decreto lo que dice, lo que nos señala es que puede ser la jornada máxima, puede ser de hasta 12 horas. Entonces, en ese caso, si es de 12 horas, ya no se van a trabajar los 5, los 6 días a la semana, sino obviamente se reduce, normalmente 4 días, 4 días a la semana trabajando. Entonces, digamos que es una alternativa que nos exponen para tomarlo, obviamente, de común acuerdo, como ya lo mencioné. Y tanto los recargos nocturnos, dominicales y festivos que se generen por estas jornadas de 12 horas se va a reconocer y a pagar. Y también nos señala que
estos pagos de horas extras dominicales pueden ser diferidos de mutuo acuerdo con el trabajador hasta el 20 de diciembre. Es decir, si durante, no sé, un mes, 2 meses se trabajó jornadas de 12 horas diarias y obviamente tiene horas extras, tiene recargos nocturnos o dominicales, pues digamos que ese más o ese valor agregado lo pueden diferir en cuotas para pago, pero no puede sobrepasar el 20 de diciembre de este año. También nos señala que para el pago de la prima de servicio es otro ítem o otra prestación social que tiene derecho el trabajador cuando tiene salario ordinario, tiene derecho al pago de la prima de servicio. La prima de servicio equivale a un salario del trabajador. Sin embargo, este salario del trabajador se paga un 50% en el mes de junio hasta el 30 de junio y el otro 50% restante se paga hasta el 20 de diciembre del año, ¿ya? Entonces, digamos, lo que nos señala el decreto es que puede el empleador, de mutuo acuerdo con el trabajador, diferir ese primer pago del 50%. Puede ser a una cuota, a 2 cuotas, nos señala que hasta 3 cuotas que no pueden superar el 20 de diciembre. Y estamos hablando del primer 50% del pago. ¿Ya? Entonces, muchas empresas lo han tomado de manera unilateral, ¿sí? Entonces, obviamente han venido surgiendo especulaciones o surgiendo discrepancia entre empleador y trabajador por eso, pues porque el empleador no le notifica, no le avisa o no le dice, mire, nos vamos a acoger a este beneficio. La situación de la empresa, pues como saben, ha disminuido el tema de ingresos, entonces vamos a diferir el pago de la primera cuota del 50% de la prima a una cuota o a 2 cuotas o hasta 3 cuotas, por eso es de mutuo acuerdo con el trabajador. Ahora hay que tener en cuenta que muchas veces el trabajador está, como sabe que tiene derecho a ese pago, pues se organiza o se agenda con esos valores de ingresos que le van a entrar y pues ya hay muchos que los tienen destinados para el pago de universidades, arreglo de la casa o sencillamente para cuestiones familiares. Entonces, digamos que es importante que siempre se hable con el trabajador, se tengan las cuentas claras y que haya siempre acuerdo entre ellas. Asimismo, este decreto 770 nos señala que el gobierno nos va a dar un apoyo a este primer pago del 50%, ¿sí? Entonces, nos señala que los beneficiarios o quienes son beneficiarios para aplicar a este apoyo. Entonces, son los mismos que señalamos con el decreto anterior, ¿sí? Que son aquellas personas jurídicas, personas naturales, uniones temporales, consorcios, que se hayan constituido antes del 1 de enero del 2020 y que cumplan todos los requisitos, como ya lo mencioné, que tengan cuenta corriente, que se señale la disminución o se certifique la disminución de sus ingresos de un 20% o más de ese porcentaje. Sí, entonces, cumpliendo con todos estos requisitos, también pueden hacer solicitud al apoyo para el pago de la prima de servicio para el primer 50%. ¿Ya? Entonces, el tiempo de vigencia pues solo por el primer pago del 50%. ¿Ya? Entonces, digamos que ha sido importante este decreto que nos trae varios alivios y varias alternativas para seguir apoyando el empleo y evitar
que haya más desempleo en Colombia, más despidos. También el mismo día, el 4 de junio, también decretó el decreto 771. Este decreto 771 va de la mano con el Ministerio de las TIC, de las tecnologías. ¿Por qué? Porque nos señala este decreto que hay un auxilio de conectividad digital, ¿sí? Solo para aquellos trabajadores que perciban hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Recordar que en Colombia cada año el salario mínimo legal mensual vigente es modificado o decretado por el gobierno. Entonces, para este año tenemos que el salario mínimo legal mensual vigente es de 877.802 pesos, ¿sí? Entonces, digamos que para este beneficio o este subsidio, solo aquellos trabajadores que devenguen hasta 1.755.604 pesos, que aproximadamente en dólares hablamos de unos 556 dólares americanos, ¿sí? Entonces, digamos que los trabajadores que devenguen este salario, el empleador tiene el derecho de entregarle el auxilio de conectividad digital, y este auxilio de conectividad digital equivale a 102.853 pesos, que es el equivalente a lo que se le entrega al trabajador como auxilio de transporte. Y este auxilio de transporte es igual para aquellos trabajadores solo que devenguen hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, digamos que el salario de auxilio de transporte, el auxilio de transporte y este auxilio de conectividad no se suman, ¿sí? O es uno o es otro, ¿ya? Y es importante tener en cuenta que este auxilio solo se le otorga a los, como ya los mencioné, a los que devenguen hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que desarrollen su labor, su actividad para el que fue contratado desde casa, ¿sí? Trabajo desde casa o en casa. No aplica para teletrabajador, ¿ok? Entonces es importante tenerlo presente. Con eso, digamos que son los alivios y beneficios que ha entregado el gobierno nacional durante todo este aislamiento o durante la pandemia o el decreto de la emergencia económica, ¿sí? Entonces, digamos que poco a poco ha venido aliviando las cargas de las empresas y de los trabajadores. Ahora, a nivel migratorio y de Cancillería, Colombia ha señalado, o cada una de estas entidades, digamos, primero Cancillería, que hace parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el cual los colombianos solicitamos pasaporte, renovación de pasaporte, y los extranjeros solicitud de visas en las diferentes categorías, la aceptación de la nacionalidad, ¿sí? Diferentes actividades que se pueden solicitar ante Cancillería, que es la entidad que regula todo el tema. Ellos expidieron la resolución 1296 de este año, en la cual señalan, primero, que no se va a otorgar visas, ¿sí? O sea, están suspendidos todos los términos, están suspendidas las actividades para otorgar visas a extranjeros. Solo se puede otorgar visa de negocios a extranjeros que ya hayan tenido visa de negocio, es decir, como una renovación de esa visa de negocio. Y solo se puede hacer por mecanismos digitales, por los canales electrónicos que señala Cancillería. Entonces, digamos que el tema de visas está quieto por este tiempo, porque la resolución 1296 lo que señala es que a partir de abril hasta que dure la emergencia económica en Colombia.
También el tema de la solicitud de visa con permanencia fuera del territorio colombiano, pues también, o sea, aquel extranjero que esté en Santiago, que esté en Perú, en Argentina, y pues necesita solicitar visa, pues obviamente no se podrá. También mediante esta resolución se suspende provisionalmente y hasta que dure la emergencia los términos de la vigencia de la visa. Hemos tenido casos en que en abril, 30 de abril, 25 de abril, se vencieron visas de trabajo y pues obviamente por el tema de suspensión de término, pues también queda suspendida esa visa. Entonces, cuando se reanude nuevamente la actividad en Cancillería y en los consulados, pues se podrá solicitar nuevamente visado. Y también el tema de estampado de las visas también quedan suspendidos. Y el tema de los plazos para reclamar pasaporte, que ya eso es más tema colombiano. Ya normalmente la norma lo que nos señala es que los colombianos tenemos 6 meses para reclamar el pasaporte una vez solicitado. Pues estos términos se suspendieron. Sin embargo, a partir de ayer, ya Cancillería señaló que hay varios canales para poder ir a reclamar estos pasaportes. Entonces es importante tener presente si se les ha vencido visa, no estar, digamos, paranoicos, por decirlo de alguna manera, de que se me venció la visa, ¿ahora qué voy a hacer? Pues obviamente primero no hay cómo regresar al país porque los vuelos están suspendidos hasta septiembre. Dijo el gobierno que reanudarán los vuelos internacionales, entonces digamos que mirar a ver de aquí en adelante qué señala Cancillería respecto al tema de visados. Asimismo, Migración Colombia, que es la otra entidad que regula, por ejemplo, Migración Colombia, regula todo el tema del control migratorio, tanto de nacionales como de extranjeros, ingresos, salidas de extranjeros y colombianos, también se ha pronunciado en 2 ocasiones. Tenemos la resolución 0918 y la resolución 1006, en donde también nos señalan que pues, varios trámites han quedado suspendidos, entre esos han quedado suspendido el tema de solicitud de cédula de extranjería, sea por primera vez o renovación, pues obviamente están cerrados y señalan que puede ser trámites vía telefónico o vía correo electrónico o online. Sin embargo, pues un ejemplo para tema de solicitud de cédula de extranjería, se necesita la presencia del extranjero. ¿Por qué? Pues porque en ese trámite al extranjero le toman foto, le toman todas las huellas de sus deditos y pues obviamente es imposible ir de manera presencial. Y también el tema de suspensión de todos los permisos, de las prórrogas, de los salvoconductos, de cada uno de esos trámites que solicitamos ante Migración Colombia. Entonces, digamos que hasta el momento y hasta que dure la emergencia decretada por el Gobierno Nacional, están suspendidos todos estos términos y todos estos trámites. Asimismo, también están suspendidos, como señalo en el recuadro de la resolución 1006, están suspendidos también todos esos trámites a nivel sancionatorios o a nivel de cobro que se generan o causan por, digamos, malos manejos o violación a la norma migratoria. Por ejemplo, normalmente porque hay sanciones procesales, sanciones porque el extranjero ingresó al territorio sin visa y debería de entrar con visa. Dependiendo del caso, porque permaneció en Colombia, en el territorio nacional, ya la visa vencida y no solicitó salvoconducto, porque, no sé, incurrió en alguna falta, ¿sí? Diferentes causales que dan pie para que hayan procesos sancionatorios. Entonces, digamos que estos procesos sancionatorios son también en tema monetario, ¿sí? Entonces, digamos, hay sanciones altas y sanciones, la sanción más pequeña es de medio salario mínimo legal mensual vigente y va hasta
30 salarios mínimos legales mensuales vigentes, si mi memoria no me falla, y esto es dependiendo la causal o dependiendo la gravedad de la sanción. Entonces, todo esto está tipificado en la norma migratoria y estas sanciones se pueden ir o se pueden convenir o se pueden acordar que haya facilidades de pago, ¿sí? Pues porque normalmente si el extranjero se quedó dentro del territorio colombiano con la visa vencida o ingresó de manera irregular, pues muchas veces pasa que económicamente pues están fallos, no tienen esa solvencia económica y pues imponiéndole una sanción monetaria pues obviamente no va a tener cómo responder, y entonces ahí es cuando la Migración Colombia le dice, bueno, está bien, hagamos un acuerdo de pago, ¿cómo puede usted pagar esa sanción? Y también obviamente todo esto queda suspendido. Entonces digamos que hasta que no se levante la emergencia económica o hasta que no haya un nuevo pronunciamiento tanto de Cancillería como de Migración Colombia, pues hasta el momento digamos que queda todo esto suspendido hasta nueva orden. Entonces, nosotros quedamos atentos, obviamente estamos día a día, como la norma laboral día a día va cambiando, sobre todo por el tema de la emergencia, y va amarrado al tema migratorio de visados, entonces digamos que ahí vamos avanzando, vamos mirando cada pronunciamiento de cada diferente entidad. Bueno, espero que les haya servido estos tips que le he dado sobre la normatividad laboral, sobre los pronunciamientos que ha tenido Cancillería, Migración, y cualquier inquietud, cualquier pregunta, estoy a la espera de ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Fernanda, por tu tiempo, tu disposición para poder, digamos, que darnos todos estos tips, recomendaciones. Si alguien tiene algún comentario, alguna duda, inquietud, por favor, que le escriba a través del chat y con mucho gusto María Fernanda la estará aclarando. Listo. Igual, María Fernanda, si estás de acuerdo, me puedes pasar la presentación y yo se la envío a todos los inscritos para que la puedan tener en Claro cuenta. que sí. Necesitan recordar algo, revisar algún tema en específico. Y Claro también que sí. el tema de que queden en contacto contigo si ya quieren tratar un tema específico. Claro que sí, con mucho gusto. Te envío la presentación. Sin embargo, dentro de la presentación también está mi correo electrónico corporativo. Como lo señalaron, hago parte del estudio de abogados y contadores Mon Colombia, que hace parte de Mon Group, donde nuestra casa matriz es chilena. En Santiago tenemos nuestra casa matriz principal, y digamos que estamos a disposición de cada consulta, de asesorarlos, de ir de la mano de cada uno de ustedes. Perfecto, María Fernanda, muchísimas gracias y a Mont por apoyarnos en esta charla. Entonces, no he visto preguntas en el chat, entonces Sí. yo creo que ya se contactarán directamente contigo para cualquier comentario o solicitud en específico. Claro que sí. Bueno, Muchas gracias a los presentes y a ustedes por la invitación, Daniela. a ti, María Fernanda, muchísimas gracias a todos por participar. Ok, que estén muy bien, a cuidarse. Chao, chao. Hasta luego, que estés bien.